Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro programa Diálogos del Centro, que estamos transmitiendo todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Hoy tenemos como invitado a Damián Alifá, quien es sociólogo egresado de la UCB. Bueno, ha estado durante mucho tiempo a través de las redes sociales haciendo análisis, crítica a algunas situaciones, obviamente, en torno al país y en torno a actores políticos del país. Bueno, hoy nos alegra mucho tener a Damián, quien en particular desde hace mucho tiempo lo conocemos. Y bueno, nos gustaría no solo, bueno, recoger lo que él imprime en las redes sociales, sino también poder escuchar su opinión sobre algunos elementos. Bienvenido, Damián. Gracias por la invitación, hermano. Bueno, mira, Damián, para adelantarte, queríamos preguntarte en este sentido, en Venezuela actualmente se generan muchos fenómenos, situaciones de candidatura. Hasta ahora hay una lista, creo que de 34 candidatos presidenciales. Entre esos sabemos que se están generando algunos bloques políticos, unos que, bueno, están llamando a la construcción de un outsider, que nazca algo diferente, otros que están generando la candidatura por vía de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, y bueno, realmente el candidato oficial hasta ahora del gobierno es Nicolás Maduro. En torno a esto, ¿cuál es tu percepción, Damián? ¿Nos podrías ayudar para que, bueno, quien está viendo nuestro programa pueda saber realmente hacia dónde apuntar? Porque realmente en la actualidad se ve una especie de humo en la búsqueda de la polarización, que ya hace rato creo que ha venido mermando el conflicto de la polarización política venezolana. Y bueno, Maduro hoy en día es un triunfador en ese sentido. Me gustaría escuchar tu opinión y bueno, que todos los que nos sintonizan también puedan participar y escucharte. Sí, mira, tú hacías una encuesta en el 2000, hasta el 2018 y desde el 2001 revisas una serie de encuestas y te darás cuenta que las preferencias políticas se dividían básicamente en dos opciones, ¿no? Eh, eh, 80% del país, 82% del país se sentía reflejado en una u otra de las opciones, ¿no? Esa era propiamente la dinámica de polarización electoral, política, cultural, social que se vivía en el país. Actualmente eso ha venido cambiando. Ahí se sabe que hay un colapso de la oposición y hay una crisis de representación política. Vemos cómo en la mayoría de las encuestas los partidos políticos tienen muy baja aprobación, muy baja popularidad. Bueno, todos los partidos políticos tienen muy baja popularidad. Las instituciones sociales, hablo de la iglesia, hablo de los medios de comunicación, hablo de la institución militar, la institución armada, tienen también baja popularidad. Es decir, hay una crisis de representación que va más allá del tema de los partidos políticos. Entonces, bueno, en esta suerte de vacío, vacío de representación política, de desafección política, bueno, obviamente, de afección política, perdón, obviamente se genera una multiplicidad de candidaturas, ¿no? En otra, en algún sentido, porque son candidaturas que intentan llenar vacíos, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda del chavismo hay un vacío. ¿Qué está pasando a la izquierda del chavismo? A la izquierda del chavismo hay un intento de diferentes grupos que aún no tienen un candidato específico de llenar ese vacío, ¿no? Se sabe que ya el chavismo no es, o el chavismo entendido como el gobierno, el espacio político del chavismo entendido como el gobierno. Hay otros sectores del chavismo y del no chavismo que buscan llenar ese espacio a la izquierda del gobierno, ¿no? Hay muchos actores intentando llenar un espacio de centro que busca, bueno, entablar una suerte de instancia de diálogo, intermediación, pero muy fuera de la dinámica de la gente, las diferentes opciones también desde la derecha, ¿no? Esto explica un poco esta dinámica de proliferación de candidatos. Hay listas de 57, 67 candidatos y creo que faltan muchos más todavía. Y luego se irán decantando, ¿no? En la medida de los que los
que tengan condiciones reales para inscribirse, apoyo de partidos políticos. Perfecto, mira, Damián, en ese sentido, lo que tú arrojas, y obviamente por las encuestas también, hace poco nosotros hacíamos un análisis de unas encuestas, a nosotros nos preocupaba particularmente el caso, y no nos preocupa por maldad, sino por el escenario, obviamente, de los factores que desarrollan de la visual política. En una encuesta arrojaba que, bueno, dentro de los liderazgos políticos nacionales, a nivel de América Latina, por encima de Nicolás Maduro estaba Rafael Lacava. Entonces, eso también creo que es una de las cosas que llama la atención. Estará Rafael Lacava. No sé si de repente participará en una elección o va a dividirse del chavismo. Yo creo que no lo va a hacer. Pero bueno, en torno a esto, eso que tú estás diciendo realmente, la izquierda está necesitada de un liderazgo para llenar. Sin embargo, bueno, sigue estando, como te lo dije hace rato, avanzando Nicolás Maduro en torno a su candidatura presidencial. Ahora sale, como lo entrevistamos la semana pasada, Rafael Ramírez, aspirando a la presidencia de la República. Bueno, que para nosotros nos pareciera, una de las cosas que se nos escapó en la pregunta era cómo aspirar a la presidencia estando fuera, cómo va a ser ese escenario. Pero bueno, en torno a esto, tú has sido también crítico a algunos elementos de Rafael. En ese sentido, de Rafael Ramírez, bueno, nos gustaría escuchar tu percepción, porque yo creo que hay que profundizar en ese sentido lo que tú decías ahorita, o sea, cómo el chavismo se está digregando en algunos espacios. Yo he visto, por ejemplo, por ahí está aspirando creo que María Alejandra Díaz, dentro del chavismo. No sé qué otro factor del chavismo está aspirando. Por ahí se suena también el nombre de Elías Agua como candidato también a la presidencia. Pero bueno, en torno a esto, qué es para Damián la izquierda? O sea, ¿qué piensa Damián de la izquierda venezolana actualmente de esa percepción? ¿Qué piensa del planteamiento de Rafael Ramírez a la aspiración de la presidencia? Y obviamente las alternativas, o sea, ¿también tendrá alguna opción visible que pueda decir, bueno, yo creo que este puede ser la opción viable, posible en el momento? Sí, fíjate, cuando se sabe sobre que la enfermedad de Chávez está muy avanzada, bueno, todo el mundo, 5 figuras centrales, ¿no? Alrededor de Chávez, ¿no? Una fue Rafael Ramírez, que de alguna manera representaba la industria petrolera. Otra era Nicolás Maduro, que había sido canciller durante muchísimo tiempo de Chávez y representaba, bueno, el sucesor, Diosdado Cabello, por el ala de los militares, y estaba Elías Agua, ¿no? Esas eran las figuras centrales. Y bueno, una vez que llega Nicolás Maduro, sabemos que hay varias crisis en el país que estallan. Una es la crisis interna del liderazgo del chavismo, que es una crisis que poco se ha hecho un balance, poco se ha analizado, ¿no? Desde el 2014 comienza una fuerte crisis en un chavismo que es el fiel de la balanza entre los diferentes grupos. Y bueno, entra un grupo que no tiene la autoridad para dirimir las diferencias entre esos grupos en ese momento, ¿no? Y bueno, y después de eso empieza la crisis económica, una crisis económica apabullante, aguda, un desplome prácticamente. Y comienza también la confrontación con la oposición con todo el tema de la salida del 2014, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese escenario va comenzando un juego de ajedrez en lo económico y un juego de ajedrez, digamos, con la oposición, ¿no? En el juego de ajedrez del chavismo fue, digamos, el más dinámico, el más movido, porque comienzan a rotar fichas, el círculo de Maduro comienza a mover algunos equilibrios de poder que antes existían, comienzan alianzas entre sectores que veían el liderazgo de Maduro con preocupación o que aspiraban
a ocupar el puesto del liderazgo de Maduro. Y bueno, ya ha visto toda esa dinámica a partir del año en que estamos. Vemos que, bueno, Nicolás Maduro logró purgar a varias figuras centrales del chavismo. Algunos los mandó directamente para la disidencia, caso Rafael Ramírez, Gabriela Ramírez, Luisa Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, que está detenido. Otros simplemente han ido perdiendo espacios de poder, como Diosdado Cabello, algunos como Elías, que no son disidentes propiamente dicho, pero están desaparecidos de la escena política, han sido desaparecidos de la escena política. Y bueno, rangos menores pudiéramos hablar de muchísimas más personas, ¿no? Quizá estoy resumiendo con las figuras más emblemáticas, ¿no? En esa cúpula que dejó Chávez, existen hoy aspiraciones de liderazgo presidencial en toda la cúpula, ¿no? No, no me resultaría extraño que Diosdado Cabello tenga aspiraciones presidenciales, que las tenga el mismo Elías o que las tenga Rafael Ramírez, ¿no? Ahora bien, condiciones están dadas para que Nicolás Maduro, a lo interno del chavismo que apoya al gobierno, mantenga el control sobre el poder en estos momentos, ¿no? En cuanto a la cantidad de Ramírez, yo creo que Ramírez está intentando aprovechar una situación que tiene que ver con la movilización de los docentes, que porque de alguna manera la movilización de los docentes fue una movilización muy aprovechada desde el chavismo crítico, aunque una instancia amplia donde participó sectores de la oposición, del chavismo, docentes que no tienen ni siquiera una afiliación política concreta. El chavismo crítico, especialmente el Partido Comunista y la vanguardia, la denuncia contra la NAPRE, y bueno, y fue un pulso, un pequeño pulso que la sociedad civil le ganó al gobierno, ¿no? Y bueno, eso creó un espacio interesante de reflexión sobre las posibilidades de hacer política a la izquierda del chavismo, ¿no? Eso supone una política sindical, una política de reclamo, política de reclamo a la protección y programas sociales, el retorno de la protección y programas sociales. Y bueno, creo que Rafael Ramírez está aprovechando esa oportunidad. Obviamente, las condiciones de Rafael Ramírez hacen de su precandidatura una precandidatura fallida, ¿no? No está en condiciones de regresar al país eh, ni de es una figura con muy baja popularidad, tiene muy poca popularidad en las encuestas. Él podrá decir, bueno, tampoco tiene espacio para defenderse y para hacer campaña, y no ha tenido espacio para eso, sino que solamente se ha escuchado la voz del gobierno, pero sí es una figura bastante desprestigiada, vinculada, sea cierto o no, a temas de corrupción, y eso está muy presente en el imaginario de la gente. Y bueno, y además una persona sobre la cual bueno, recae una acción judicial y bueno, es imposible esa candidatura por ahora. Ahora, sigue abierto la posibilidad de una candidatura del yo siento que el gobierno va a hacer lo imposible durante estos años para conjurar esa posibilidad, bien sea
quitándole la última tarjeta del chavismo crítico que es el Partido Comunista, bien sea inhabilitando posibles candidatos. Eso dependerá un poco del pulso político y además el control interno que pueda tener el Partido Comunista de ese espacio. Por otro lado, bueno, es el Partido Comunista de alguna manera el que tiene el monopolio, porque es el único que tiene la tarjeta de las posibilidades de una candidatura al chavismo crítico. No hay otras tarjetas que puedan inscribirse en este momento, que tengan las y lanzar candidaturas del chavismo crítico alterno, ¿no? Entonces, todo pasa por el buró político del Partido Comunista. No sé en qué medida ellos amplíen o no el debate sobre una candidatura, si van a hacer una candidatura amplia del chavismo crítico discutida o va a ser una candidatura exclusivamente del Partido Comunista. Eso habría que verlo, ¿no? De la dinámica que se genere. Pero bueno, hay un espacio abierto del lado del chavismo Claro. crítico. Tú me preguntas, bueno, ¿cómo veo yo la situación de la izquierda? Eh, y bueno, nada, en la izquierda en Venezuela, yo creo que bueno, la izquierda en Venezuela está en crisis desde hace mucho tiempo, incluso la relación entre la izquierda y el chavismo es complicada. No es una relación homogénea como desde la oposición se suele ver, es decir, la izquierda y el chavismo entendieron perfectamente, sino que el chavismo, en el chavismo hay diferentes fuerzas, ¿no? Habían fuerzas de izquierda, por cierto, en disputa entre ellas mismas, diversas, con diferentes perspectivas sobre lo que estaba pasando, sobre el liderazgo de Chávez, sobre la llamada revolución bolivariana y sobre su programa conservadoras, habían fuerzas eh, más de orden populista, habían fuerzas de orden abiertamente conservadoras. No hay que olvidar la admiración de buena parte del 4F por Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo. Había un sentimiento antiadeco general, donde no necesariamente estaba plasmada muchas ideas de izquierda. Y varias figuras y varias corrientes de izquierda dentro del chavismo. Una vez que se va Chávez, ¿no? Que fue, digamos, el portaaviones de buena parte de esa izquierda que en los 90 estaba en una condición crítica a pesar de la victoria del PPT, a pesar de los buenos resultados de Causa R. Bueno, era una izquierda que estaba muy fragmentada, muy debilitada. Una vez que las banderas de la izquierda quedan en disputa, ¿no? Yo siento que, bueno, ahorita la izquierda problemas presentes, ¿no? El primero es qué hacer con la figura de Chávez y la ausencia de un balance reflexivo sobre lo que ocurrió en la etapa de Chávez, ¿no? Porque pareciera que fuera fácil una suerte de consenso cuestionar a Nicolás Maduro, Ujú. qué está pasando, qué pasó con Chávez presentes en el gobierno de Chávez que llevaron a la deriva que hoy estamos viviendo, ¿no? No es, digamos, hay narrativas fáciles como el tema de la traición, ¿no? Entonces Chávez, Maduro traicionó a Chávez, entonces una interpretación un tanto novelesca de la política de la izquierda, porque bueno, propagandísticamente tiene sentido, pero me parece que es poco reflexiva lo que ocurrió con Chávez. Yo creo que hay muchas cosas que hablar del periodo de Chávez, hablar de Cadivi, hablar del control cambiario, Claro. hablar de qué pasó con las expropiaciones, hablar qué pasó con las cooperativas, hablar de los comunales en ese momento, qué estaba
del poder en el gobierno, qué estaba pasando con la importación de alimentos, qué fue lo que pasó con el tema Pudreval, qué estaba pasando en el partido, en el partido político, por qué en el partido político hubo personas de la dirección nacional que perdieron la Sí. elegidas a dedo, qué estaba pasando con la figura de a menos a las bases del partido. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un balance y creo que ahí hay un tema, ¿no? ¿Qué hacer con Chávez y cuál es el balance con respecto a los de gobierno de Chávez, porque fueron varios. Así es. Y por otro lado, bueno, ¿qué propuestas tiene la izquierda, ¿no? Y me refiero a propuestas de gobierno, propuestas de poder, ¿no? Porque desde, eh, digamos, de la minoría política se puede hacer exigencias maximalistas en una protesta, en una demanda, poner una pancarta que diga más socialismo, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en el marco de un desencanto de la sociedad con todo el proyecto socialista, ¿no? Yo creo que eso hay que interpretarlo, que la gente valore positivamente a Chávez por sociales, no significa que hoy, por ejemplo, los chavistas o esa gente que apoya a Chávez, pero que no está, o buena parte de la sociedad en expropiaciones. Pasaba en un estudio y fue muy interesante que le preguntábamos a la gente, preguntábamos si estaba de acuerdo con la devolución del Sambil de la Candelaria. Y ellos nos decían que sí, que ellos estaban de acuerdo con la devolución de la Candelaria. Y nosotros le preguntábamos, pero eso está en contra de la decisión de Chávez, del legado de Chávez. Y ellos me dijeron, sí, pero hay que cambiar, ¿no? Eso quiere decir que hay una curva de flexibilidad y hay un balance crítico que no está haciendo la izquierda o que no lo está haciendo públicamente la izquierda, pero que lo está haciendo la gente. Así La es. gente quiere las misiones sociales, la gente respalda las misiones sociales, respalda un gobierno que se preocupe por la gente, que tenga sentido popular, pero no respalda lo que pasó con las expropiaciones, Así es. pero critica la corrupción en el periodo de Chávez, pero critica aspectos importantes del gobierno de Chávez. Entonces yo creo que ese balance hay que darlo para poder primero hacer una propuesta de izquierda. Entonces, por último, que ya me extendí demasiado, me preguntaba sobre el candidato, yo un gran destierro, un gran desarraigo político en este momento, como yo te lo digo a nivel personal, yo no me siento identificado con ninguno de los candidatos que hoy se está haciendo y bueno, esto suena muy exquisito y seguramente al final me decante por el menos, como dicen, el menos peor, ¿no? Pero, en estos momentos, bueno, uno siente un gran bueno, en el gobierno un discurso que va en contra de mi posición ética, de mis convicciones, de lo que yo veo en la calle, del balance que se vivió con esta crisis, de lo que sufrió este país, de las posibilidades de libertad, de Claro. democracia, etc. Así es. Siento muy honesta de reivindicaciones sociales, pero a la hora de hacer un balance con respecto a lo que pasó con Chávez. En el centro político siento que hay más personas convertidas en lobistas que en políticos. Es decir, todo este tema del diálogo, la gente lo entiende como lobistas o como diplomáticos y no como políticos. Se construye desde abajo, no el centro
desde Dominicana o desde cenáculos de negociación en el Parlamento, sino se construye desde la gente, ¿no? El Así es. diálogo hay que construirlo desde el barrio, desde las comunidades, acercando posiciones de gente que tenía posiciones encontradas, ¿no? Edificar una propuesta política, eso no lo veo tampoco en el centro y es un vacío doloroso. Y bueno, y en la derecha uno siente, bueno, una dinámica totalmente desconectada del país, más preocupada por lo que pase en las elecciones del 2024 en Estados Unidos que en otra cosa, sin ningún tipo de análisis, de interpretación autocrítica del desastre que fue el gobierno interino. Eh, Además, un saco de gatos, una posibilidad de mínimos acuerdos y además de pocas posibilidades o poca intención de hacer un país consensuado, Así es. un país que las visiones no se siente, digamos, incorporado, incluido en lo que está pasando y bueno, de hacer un país compartido, un país, digamos, de encuentro, ¿no? Entonces, es una situación, por lo menos desde mi posición de destierro político, es una posición bastante desoladora. Claro. Mira, Damián, entendiendo que, bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutos. Quisiera finalizar con algo corto y preciso. Lo te decía al principio, claramente tu discurso o en la entrevista acabas de arrojar algo que salió en una encuesta Interlace. O sea, los venezolanos están buscando entender que la política tiene que ser mixta entre la posibilidad de producir capital y la posibilidad de generar bienestar social. Bueno, yo creo que uno de los escritos que tú hiciste hace mucho tiempo hacia apuntar hacia el centro. Damián se considera una figura de análisis político, pero también se considera desde la percepción ideológica hacia el centro, Damián. Sí, yo te contestaba que yo me considero una persona, desde el punto de vista ético y de mis convicciones, una persona de la polarización, chavismo-oposición. Yo me ubico, si se quiere, en el centro, ¿no? Es decir, en la importancia, en la necesidad de construir un país, un proyecto de país compartido, ¿no? Un proyecto de país que sea más o menos aceptable por las dos versiones de ese país y por las múltiples versiones que están surgiendo más allá del chavismo y de la oposición, ¿no? En ese sentido sí me considero de centro, eh, pero bueno, creo que ese centro tiene que de abajo, tiene que construirse, digamos, tejerse desde abajo, intentar construir un proyecto de país compartido que hoy las élites políticas tradicionales y los grupos de poder enfrentados reconocen que es necesario, ¿no? Fíjate que el chavismo que fueron parte del programa económico de la oposición, manera como lo planteó la oposición, pero ha incorporado elementos, ¿no? Y la oposición, eh, cuando la candidatura de Capriles incorporó muchos elementos del bienestar social, de la participación ciudadana, etcétera, que enarboló el chavismo en su momento, ¿no? Entonces, aunque ellos no lo admitan, aunque los grupos ideologizados no lo admitan, cuando van a hacer los estudios de opinión, aparece la necesidad un país de encuentro, un país con ideas de diferentes sectores, ¿no? Y terminan en las campañas electorales cediendo, ¿no? Entonces tú ves en la campaña electoral de la oposición, bueno, una oposición que habla más bien de un estado de bienestar, de protección social, sin embargo, cuando no están en campaña electoral, pues
libre mercado, menos eliminación de programas sociales porque traen clientelismo, etc. Y bueno, ves también a un gobierno, sobre todo regionales, bueno, prometiendo respeto a la propiedad privada, prometiendo entendimiento con los comerciantes, con los al sector empresarial del país, hablando de mejoría económica a partir de inversión privada. Y bueno, y luego obviamente después de la campaña hablan de, qué sé yo, expropiaciones o lucha. Creo que se cayó. Sí, y escuché hasta la parte del tema de la expropiación, de lo que conterminan las campañas. Porque lo que hacía referencia a Damián en ese sentido es que la mayoría de los políticos actualmente, y yo lo veo así, desde esa percepción, de hecho, cuando nosotros iniciamos hace 3 años el proyecto de Alianza Centro, muy poco se hablaba de la posición del centro, de hecho, habían actores políticos hasta que nos llegaron a señalar de que éramos muy ambiguos, que eso era una opción oportunista. Y hoy en día casi que todos los partidos políticos han dejado de ser socialdemócrata, de izquierda, de derecha, y entonces ahora tú ves en los users de sus redes son centro democrático, son centro socialdemócrata, son centro izquierda. Ahora usan la terminología del centro porque, bueno, es lo que las encuestas, y eso lo has venido trabajando tú, porque sé que has estado trabajando en ese espacio de grupos focales, la mayoría de los ciudadanos quieren, la gente quiere realmente una propuesta más que un presidente o una corriente ideológica, es que la gente necesita soluciones viables a los temas de los servicios, pero también soluciones al tema económico de su capacidad de capital. O sea, que la persona pueda tener un buen servicio de salud, que sea gratuito, pero que también tenga la posibilidad de tener recursos, capital para poder pagar una clínica o hacer cualquier tipo de trámite económico que hoy en día no todos los venezolanos tienen esa posibilidad, o podamos decir la gran mayoría de los venezolanos están sometidos a eso. Y también hacía referencia, que me gustó mucho, sobre ese discurso en campaña de muchos candidatos de arroparse hacia, bueno, si Maduro hoy está rumbo, que quiero hacerte esta pregunta más o menos, si Maduro hoy está en rumbo a deslindarse del socialismo y construir una nueva época, de hecho han llamado una nueva época al tema del proyecto de Maduro, eh, para tratar de sostener el poder. Entonces, en torno, bueno, parte de los servicios públicos se están privatizando. Si no se ha privatizado, o por lo menos no se ha colocado en parte de la privatización, pero sí se están ajustando precios en tema de los servicios públicos. Hay empresas del Estado que se están vendiendo, se están cediendo para que, bueno, vamos a levantarla. ¿Qué opina en este sentido, para terminar también, con respecto a eso? O sea, Nicolás Maduro hace poco, creo que fue en el mensaje de alocución anual que hace él, apuntó a que había que conquistar el centro político de Venezuela, que había que ir al centro de la situación política del país, pero también hacia una economía que fuera una economía mixta, una economía, bueno, de libre mercado, de capacidades productivas del capitalismo, pero bueno, garantizando las misiones, los bonos, el tema de la protección social de la clase trabajadora, que aun cuando se le escapó por ahí el tema de los trabajadores, el tema de educación, bueno, pero está tratando de remendar ahorita. De hecho, ayer creo que hubo una reunión, hace unos días hubo una reunión con los trabajadores de PDVSA que también están exigiendo mejorías. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú a Nicolás Maduro en ese sentido? O sea, Maduro está aprovechando el discurso y lo que la población está arrojando realmente en porcentualidad en esas encuestas. Bueno, la gente apuesta a una propuesta que le garantice capacidad de capital, pero también le garantice bienestar social. Bueno, este es un país que tiene acumulado problemas del siglo XIX, problemas del siglo XX y problemas del siglo XXI, ¿no? Y desafíos del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, desde problemas como la electrificación hasta, y problemas como la educación pública, gratuita y de calidad, hasta, bueno, ya problemas que
propia del siglo XXI, como por ejemplo el tema, la necesidad de mitigar la desigualdad, el tema de nuevas formas de participación política, de democracia 2.0, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas. Claro, claro. Te decía que todas esas dinámicas, la del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, conviven en un... Las propuestas políticas tienen que atravesar esas líneas, ¿no? Tienen que intentar atravesar esas líneas y eso supone mucho eclecticismo, ¿no? Mucha heterodoxia, mucha flexibilidad, y bueno, cero dogmatismo en un país tan complejo como este, atravesado por una crisis de más de 9 años, etcétera, ¿no? Ahora, me preguntabas por Nicolás Maduro. Evidentemente, Maduro, un viraje, digamos, desde el 2014 al 2000, más o menos 17, casi 18, Nicolás Maduro intentó el tema económico, ¿no? Intentó congelar el tema económico basado en, bueno, la esperanza de que los precios del petróleo o a la disputa interna del chavismo, al ajedrez interno del chavismo y al, ¿no? Y mantuvo digamos, una corriente muy dogmática en materia económica. La realidad se dio contra el muro de la realidad y bueno, viraje torpe, una suerte de viraje torpe que además no cuenta con las institucionales, ciudadanas, democráticas para hacer una apertura, ¿no? Entonces, bueno, está intentando hacer una apertura autoritaria, una apertura económica opaca, autoritaria y además, bueno, lo que ya venía haciendo, ¿no? Un shock gigantesco en los programas sociales, en gasto público y bueno, un shock gigantesco que recae especialmente sobre todo el país, pero especialmente sobre los sectores más pobres del país. Para mitigar esa tensión ha intentado, bueno, estratificar el cobro de los servicios, mantener algunos subsidios, pero obviamente eso ha sido insuficiente, ¿no? Y eso ha generado mucho malestar con su gobierno. Seguramente Maduro quisiera volver a tener la botija llena y aumentar, disparar el gasto público de nuevo, poder, etcétera, pero obviamente esa hoy no da para tanto, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, una suerte de apertura torpe, hoy en día hay muchas personas del chavismo que antes sostenían un discurso ideológico, y digo ideológico en el sentido de un discurso, una retórica de izquierda, más que ideológico, una retórica de izquierda, porque en este momento es otro tipo, una ideología de mercado, y que hoy, bueno, hoy son empresarios, hoy son personas vinculadas a la dinámica de generación de riqueza y obviamente hoy tienen otros intereses y piensan desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar tienen una perspectiva diferente. Entonces, ex socialista, más en lo que significa, bueno, los aranceles, la protección al empresario, las dinámicas de crédito, la protección a la propiedad privada, y piensan menos en lo que pensaban antes, que era en la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, hay un viraje que no es solamente un viraje de discurso ni un viraje de ética, sino un viraje en la composición social de las élites del chavismo, ¿no? Que pasaron de ser burócratas, élites burocráticas, a ser élites empresariales propiamente, élites de capital, con empresas, con propiedades en el país, y bueno, eso
eso termina generando esto, pues, ¿no? Un viraje en la forma de pensar de un amplio sector del chavismo, y bueno, un cambio importante en cuáles son sus prioridades y sus demandas, ¿no? Obviamente eso va en tensión con lo que exigen las bases del chavismo, porque las bases del chavismo andan por otro canal. Hay una disonancia cognitiva entre lo que propuso el chavismo y bueno, eso creo yo que terminará de resolverse en los próximos años, ¿no? Yo creo que están haciendo otra cosa muy diferente a lo que fue el chavismo del 90, chavismo del 2008 incluso, y están haciendo otra cosa, ¿no? Otra cosa más parecida a la cava, que es más parecida sí, latinoamericanos emergentes, más cercanos a posiciones de derecha, posiciones de mano dura en términos judiciales, de apertura agresiva de la economía, ¿no? Eso es lo que me parece. Y bueno, en el caso de Bukele o en el caso de la CAV, dando, digamos, sí, o todo ese tema, esa imagen que proyecta Bukele para nuevos liderazgos, ¿no? Liderazgos de TikTok, liderazgos que, que, bueno, que presumen de cierta eficiencia política, económica, pero no hay un sentido de lo popular, no hay un sentido de mitigar las desigualdades, no hay un sentido de ser una apuesta preferencial hacia los más débiles, ¿no? Yo creo que eso, y para concluir eso, creo que lo que falta en la política venezolana es una opción que sea una opción preferencial por los más débiles, por los excluidos, por los oprimidos, y eso se ve mucho cuando uno va a los pueblos, ¿no? Y cuando uno se adentra en el interior del país, uno se da cuenta que cada pueblo tiene una dinámica particular y quiere que esa dinámica sea escuchada y sea reflejada en el discurso nacional, ¿no? Y lamentablemente no hay un discurso nacional un discurso público, político, que recoja esa. Bueno, muchísimas gracias, Damián, por habernos acompañado en este espacio de diálogo del centro. Esperamos volverte a tener en una próxima oportunidad, bueno, para poder seguir dialogando y entendiendo y haciendo análisis importantes. Yo creo que aquí con esta entrevista de hoy, esta tarde, queda bien claro muchas cosas y bueno, seguiremos en los próximos momentos, seguir desarrollando otras temáticas de interés nacional. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes nos están sintonizando. Esperamos volverlos seguir encontrándonos en una próxima oportunidad. Bueno, Damián, agradecido de verdad de corazón por tu tiempo. Feliz tarde. Gracias a ti. Gracias a ti.